¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el curso de biología, específicamente con el tema de genética. En la sesión anterior vimos una introducción como general a lo que era, vimos un poquito de su función, un poquito de la explicación que tiene, cómo se relacionan los conceptos y procesos que hay dentro de ella, pero muy abiertamente. Y ahorita vamos a empezar con ahora sí que la estructura, cómo se ve. Entonces, simplemente para no perdernos tanto, vamos a tratar de no pensar mucho en la función de la que hemos hablado, vamos a pensar un poquito más, digamos, en el aspecto de que es un código, el hecho de que yo le llamé un libro de instrucciones, pero esas instrucciones no están en un idioma que fácilmente podemos entender, sino que está más bien en este idioma, que yo había escrito una secuencia de letras, estas 4 letras, así como que mezcladas en un orden aleatorio, ¿no? Entonces, creo que visualmente la gran mayoría estamos familiarizados con el ADN viéndose como así, ¿no? Como una espiral, así como que se cruzan dos paralelas. Y justo yo les había representado en la sesión anterior que si queremos ver el ADN así como que su totalidad así largo, pues podríamos poner dos que vayan así como en espiral paralelamente. Y pues aquí lo hice un poquito más a detalle, un poquito más limpio. Entonces, lo que pasa es esto, cuando lo vemos más de cerca se ve un poquito más así. Si se fijan, aquí en rojo podemos ver una espiral y aquí en rojo podemos ver la otra espiral que está paralela. Pero vemos que no son nada más dos espirales que están así como paralelas, sino que más bien son dos espirales que tienen estas cosas en ellas. Y estas cosas pues son el mismo lenguaje, el código al que me refería. Entonces, ¿cómo se enlaza todo esto? Bueno, el ADN, digamos que el código en el cual expresa su información es estas 4 letras, A, T, C y G, que pues tienen sus propios nombres. Esa nomás es la abreviación. Por ejemplo, la T es timina. Entonces, estas letras no están nada más ahí porque sí, vaya, son representaciones que les damos. Naturalmente la molécula no tiene forma de A ni nada parecido, nomás le estamos dando nombre para hacerle sentido. Pero más bien la función que tienen es mantener esta estructura. ¿Por qué? Porque esta espiral como tal no existe, o sea, más bien esto es como una representación que hacemos de cómo estas están estructuradas. Porque estas bases, así se les llama a cada una de estos cuadrados, digámoslo así, pues les podemos llamar bases, o más bien tienen bases. Hagan de cuenta que por sus propiedades químicas tienen atracción entre ellas, por eso dibujé puntitos aquí entre ellas, y también tienen atracción entre ellas en esta dirección. Entonces, digamos que por esas mismas propiedades químicas, cada una de estas mantienen esas posiciones. Y bueno, nosotros, pues, cuando estábamos tratando de observar el ADN por primera vez, vimos que tenían como que ese acomodo. Obviamente, si lo ves en realidad a detalle, igual hay más. Hay una base, hay otra aquí, hay otra aquí, hay otra aquí, aquí, aquí. Entonces, como que lo ven y ven que forma una como doble hélice y decimos, bueno, vamos a representarla así como una doble hélice. Y ya si lo ves más de cerca te das cuenta que más bien es una serie de cosas que se conectan y que parece ser que se unen de esa forma, en esa dirección, como hélice. Entonces, esta es la base. Todo esto que vemos aquí no es más que estas 4 en diferentes órdenes interactuando y uniéndose. Ahora, ¿cómo funcionan estos pares? Bueno, justamente siendo pares, es decir, tenemos letras A, T, C y G, pero la A solamente se puede unir en esta dirección con la T y la C solamente se puede unir en esta dirección con la G. Entonces, vamos a tener dos pares, AT, C y G. Entonces, por ejemplo, si yo les hubiera dibujado nada más estas de aquí arriba y aquí abajo hubiera puesto en blanco, si hubiera dejado aquí los cuadrados, pero hubiera dejado en blanco cómo están por dentro, si hubiera puesto así, sin información aquí, sabiendo lo que les acabo de decir, ustedes podrían deducir, mira, pues la A yo sé que siempre va enlazado de la T, entonces la T yo sé que va aquí, perdón, entonces aquí yo sé que va una T, cuando se escriba.
Entonces aquí yo sé que va una T. Y aquí hay una T, yo sé que la T siempre va con una A, entonces aquí va una A. Aquí hay una A, yo sé que la A siempre va con T, entonces aquí va una T. Aquí hay una C, yo sé que con la C siempre va una G, entonces aquí abajo va una G. Y aquí hay una G, aquí abajo tiene que ir una C. Entonces está sencillo, una vez que te aprendes más o menos cuáles son los dos pares, pues bueno, está fácil. Si tengo un lado, tengo el otro lado. Y bueno, a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y la regla también aplica para esta unión o nada más para esta? Bueno, para esta no aplica. Simplemente porque si aplicara para esta, pues nada más serían nada más serían CG, 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 CG. Entonces, esta regla de AT, CG únicamente aplica para cuando son unión en diferentes lados de la hélice. Pero es importante. Entonces, así básicamente como se suele representar si lo vemos a este nivel. Ahora, ¿qué son cada una de estas realmente? Bueno, nada más antes de verlo a fondo, necesito nada más asegurarme de que ya está más o menos comprendido. Esto es su propio como forma de verlo, ya está en su totalidad. Si tenemos que representarlo, ya sabemos que el ADN funciona con estas letras y con las conexiones entre ellas, las interacciones químicas entre ellas. Pero si queremos ver más a fondo, bueno, vamos a ver. Me adelanté un poquito y decidí hacerlos de una vez aquí atrás. Entonces, acá atrás, en el otro lado, vimos que cada una de las letras la representaba con un cuadradito y la letra. Pero en realidad, la forma más correcta de representarlo es: la A no es un cuadrito, sino que es todo esto. Entonces, se ve todo esto. Esto nada más es para fines de simplicidad, ¿no? Pones una A. Es más, no se ocupa ni siquiera el cuadrado, puede haber puesto una más la letra. Pero en realidad, fíjense que es toda esta estructura, es esta bolita de acá, que es un grupo fosfato, es esto de aquí, que es un monosacárido, de los que vimos en la sesión previa, y aquí está la A en sí. Y fíjense cómo esos son los cuatro tipos, la A, T, C y G. Y si se fijan, tienen más o menos la misma estructura, las cuatro tienen el mismo monosacárido, las cuatro tienen el grupo fosfato y los tienen todos en el mismo lado. La única diferencia es la letra. Entonces, fíjense cómo también en esto aquí lo traté de representar a nivel así un poquito como simple, sin tantas rayas, sin tanto rollo. La letra A es esta molécula un poquito grande. Y la letra T, con la que se pega, está un poquito más chiquita. Fíjense cómo esta está así, esta está así. Y por otro lado, la letra G también la hice un poquito grande. No sé si se ve. La hice un poquito grande y la C está más chiquita. Y eso es precisamente porque, como les digo, esta conexión no es nada más porque sí, esta conexión está ahí porque se estudiaron las propiedades químicas de cada uno de estos y dijeron, bueno, visualmente y se parece a y este se parece a pero sus propiedades son un poquito diferentes, entonces vamos a declarar que son 4 y se unen de manera que siempre quede uno largo con uno chico. Entonces siempre queda la A con la T, siempre queda la G con la C. Entonces, si nosotros queremos, ya vimos aquí antes cómo era la estructura de la doble hélice, pero si lo vemos un poquito de cerca, pues podríamos decir, bueno, igual y el ADN, la manera de podríamos representarlo de esta manera. Podríamos hacer, aquí hay una bolita, que es el grupo fosfato, la que se conecta con un monosacárido, y luego aquí se conecta con la letra T. Y aquí abajo tenemos otra vez la P, tenemos otra vez el monosacárido, tenemos otra vez aquí, y aquí vamos a ponerle, digamos, la G. Aquí abajo vamos a poner otro, tenemos una P, tenemos un monosacárido aquí abajo y lo vamos a conectar, digamos, a la A. Una A. Entonces, fíjense cómo aquí yo puse A, G y T. Y también es importante, ahorita dije nada más monosacárido. De aquí, este monosacárido, es el mismo en todas. Y todos esos que hay aquí son los mismos. ¿Cuáles son? No sé si se acuerdan que habíamos visto en la sesión sobre carbohidratos y monosacáridos, habíamos visto que hay varios tipos de monosacáridos. Tenemos la glucosa,
tenemos la fructosa, tenemos la galactosa, tenemos la ribosa y tenemos, la importante para aquí, la desoxirribosa. Entonces, esta de aquí, este monosacárido que tienen todas estas, es la desoxirribosa. Y se llama desoxirribosa porque si tú miras esta y tú miras la ribosa, te vas a dar cuenta que la desoxirribosa es la ribosa, pero sin un oxígeno. Entonces se dice que es desoxi porque hace cuenta que le quitaron un oxígeno. Entonces, todas las unidades del ADN tienen este monosacárido que es la, repito, desoxirribosa. Esta de aquí. Este es un grupo fosfato. Y ahora sí, ¿qué onda con las letras? A las letras le llamamos a cada una de ellas. Entonces la T, la C, la A y la G, cada una de ellas es una base nitrogenada. Entonces la T diríamos que es una base nitrogenada. ¿Qué tipo? Pues de tipo timina. La G es una base nitrogenada también. ¿De qué tipo? Pues de tipo guanina. Eso que quiere decir la G. Y así nos vamos. Entonces, digamos que la estructura del ADN es un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Aquí voy a poner una imagen un poquito más a detalle del ADN para que se fijen cómo la base nitrogenada, precisamente en ella abonan los nitrógenos, mientras que el grupo fosfato pues mayormente son P, es el elemento, y la desoxirribosa pues es una desoxirribosa, ¿no? Y entre ellos pues están esas conexiones. Entonces aquí abajo me tomé la libertad de dibujar 3 de estos, y fíjense cómo realmente pues digamos tenemos esta unidad aquí, tenemos esta unidad aquí, tenemos esta unidad aquí, y entre ellas se conectan. Pero en realidad la unidad nomás es esta. Esto de aquí, estas uniones que hay entre ellas son simplemente enlaces que se forman por sus propiedades químicas. Y esos enlaces precisamente son los enlaces estos de aquí. Entonces simplemente son diferentes formas de representarlo. Aquí lo estamos viendo un poquito más menos a detalle, perdón, nada más vemos la letra en un cuadrado y acá lo vemos más a fondo, pero esto es lo que acabo de dibujar allá. Esta es el enlace entre cada una de esas unidades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque aquí nada más vemos letras de un lado, si se fijan debería haber otro lado acá. Bueno, el otro lado acá, vamos a dibujarlo. Vamos a poner aquí, vamos a empezar acá arriba. Tenemos un grupo fosfato aquí y lo vamos a conectarlo a la desoxirribosa y aquí vamos a poner, ay perdón, sería un poquito chueco. Voy a borrar esto de aquí arriba más para tener espacio. Entonces estamos buscando que se pegue con esto de aquí, que se enlaza con esto de aquí. A ver, amigos. Entonces, T, ¿qué letra tendría que ser del otro lado? Tendría que ser la A, porque recordemos que la T siempre se une con la A. Entonces vamos a dibujar aquí la A. Se ve bien. La A, ahí está más o menos. Y ¿qué pasa con la A? Bueno, la A necesitamos conectarla aquí a la desoxirribosa. Y la desoxirribosa pues se conecta otra vez acá con el grupo fosfato, ¿verdad? Entonces, aquí hay una diferencia importante. Fíjense que la desoxirribosa está volteada. Y eso es porque pues estas dos tienen que unirse, entonces tienen que estar en la misma dirección. Entonces, en lugar de que sea otra aquí, necesitamos que esté volteada para que queden las dos bases del mismo lado. Entonces, si tenemos este lado en esta dirección, este lado va a tener que estar en la dirección opuesta. Entonces, si seguimos con la cadenita, pues aquí, digamos, la P se conectaría con la siguiente desoxirribosa. Entonces, tendríamos otra vez. Y aquí, como tenemos una G de este lado,
¿Cuál tendríamos que tener aquí? Pues tendríamos que tener una C. Acuérdense que la C es más chiquita. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, esa es la idea. Aquí abajo es una T, es una A, tendría que ser una T aquí. Acuérdense que la T es chiquita. Entonces la conectamos con otra desoxirribosa aquí. Con otra desoxirribosa aquí. Aquí. Y otro grupo fosfato. Y así nos damos. Y fíjense cómo, otra vez, no voy a poner esta línea punteada para que se entienda que eso es aparte. Si hubiera línea punteada. Línea punteada aquí, línea punteada aquí. Línea punteada aquí. Esto. Entonces, si se fijan, aquí va a seguir otro, y aquí va a seguir otro, y aquí va a seguir otro, y arriba va a seguir otro. Entonces, aquí lo hice nada más con 3 de cada lado, pero fíjense cómo funciona. Tenemos las dos bases complementarias, AT, CG, TA. Y tenemos que de un lado va hacia arriba, de otro lado va hacia abajo. Aquí pude haber puesto la P al revés, pude haber puesto cada letra al revés, pero más para que se entienda lo puse así. Voy a poner como quiera aquí una imagen de cómo se ve, ya no con marcadores que no funcionan, sino bien. Y pues esta es la base de todo. Les digo, las partes importantes, grupo fosfato, la desoxirribosa y la base hidrogenada, y lo que realmente varía entre ellas es la base nitrogenada. Y así se escribe el idioma del ADN y así es como se estructura el ADN. Entonces, si se fijan, aquí no hubo mención sobre cómo es que esto de aquí carga con la información genética, ni nada. O sea, realmente aquí no vimos nada sobre cómo esto te dice qué color de ojos tienes, por ejemplo. Esto era nada más como simplemente entender cómo se representaba visualmente y cómo eso se relaciona con la estructura que tiene. Entonces, esa es la idea. Necesitamos quedarnos con entender cómo eso de que les mostré aquí atrás se relaciona con esto y cómo eso se relaciona con esto. Y si entendemos eso, si logramos aterrizar eso, ese es el punto de esta lección, siempre. Entonces, espero que lo hayan entendido. Les agradezco bastante por haber visto y nos vemos a ver muy pronto. Hasta luego.